El maestro del lago espejado. En un valle remoto, rodeado de montañas envueltas en niebla, había un monasterio pequeño pero famoso por su serenidad. Su particularidad no radicaba solo en las enseñanzas de sus monjes, sino en el lago espejado, un cuerpo de agua tan claro y tranquilo que reflejaba con precisión todo lo que lo rodeaba, el cielo, las nubes. Cuentan que el lago podía devolver la calma incluso a las mentes más inquietas. Los viajeros llegaban desde lugares lejanos, buscando en sus aguas algo que les permitiera comprender el mundo, o más importante aún, comprenderse a sí mismos. En ese monasterio vivía un maestro zen llamado Osin. Era conocido por su sabiduría, y sobre todo, por la simplicidad de sus métodos. No daba largas conferencias ni sermones, prefería enseñar a través de preguntas y acciones que parecían, al principio, insignificantes. Pero con el tiempo, aquellos que seguían sus indicaciones descubrían profundas verdades sobre la vida y sobre ellos. Un día, un joven llamado Ren llegó al monasterio. Su andar era rápido, casi desesperado, como si hubiera estado huyendo de algo invisible. Al encontrarse frente al maestro Osin, se inclinó profundamente y dijo: «Maestro, necesito que me guíe». Osin lo observaba detenidamente, como si estuviera mirando más allá de las palabras del joven. Finalmente, dijo con voz suave: «Ven al lago». Ren, aunque un tanto desconcertado, se acercó y pasó la noche en el monasterio, ansioso por descubrir qué enseñanzas iba a recibir. Al día siguiente, cuando el cielo apenas comenzaba a iluminarse, Osin lo llevó al borde del lago. Allí, las aguas permanecían en calma absoluta, reflejando el primer resplandor del amanecer como un espejo perfecto. Osin le entregó a Ren una jarra de cerámica y le indicó: «Llena esta jarra». Ren obedeció, sumergiéndola en el agua cristalina. Al levantarla, vio su rostro reflejado en la superficie. El maestro, observando sus movimientos, preguntó: «¿Qué es lo que ves?» «Veo mi reflejo, maestro», respondió. «Bien. Ahora mueve la jarra». Ren movió la jarra con cuidado y observó cómo su imagen se distorsionaba, convirtiéndose en un conjunto de ondas y fragmentos irreconocibles. «Mi reflejo borroso Houchinou». Houchinou le indicó que dejara la jarra sobre la roca. Ren dejó la jarra sobre una roca y esperó en silencio. Poco a poco, el agua dejó de moverse, volviéndose otra vez cristalinas. «¿Y ahora?», preguntó Osin. «Ahora puedo verme de nuevo». «Mi reflejo es claro», respondió Ren. El maestro tranquilo y con suavidad le dijo: «Has comprendido el mensaje». Aunque las palabras del maestro resonaban en su interior, Ren no podía evitar sentirse inseguro. «Maestro, no acabo de comprenderlo». Osin lo miró con una chispa de comprensión en los ojos. «Ven, hay algo más que quiero enseñarte». El maestro condujo a Ren hacia un pequeño muelle donde había un bote de madera amarrado. El lago permanecía en calma, sus aguas apenas ondulaban con la brisa matutina. «Sube al bote», le indicó Osin. «Y toma los remos». Ren obedeció, aunque la incertidumbre crecía en su interior. Osin se sentó frente a él, observándolo con una expresión serena. «Rema hasta el centro del lago». Ren comenzó a remar. Al principio, el movimiento de los remos perturbaba la superficie del agua, creando ondas que rompían el reflejo perfecto del cielo. Sin embargo, a medida que avanzaban, las ondas desaparecieron detrás del bote, y el agua a su alrededor volvió a tranquilizarse. Cuando llegaron al centro del lago, Osin levantó una mano. «Distensión». Ren dejó los remos y miró a su alrededor. El silencio era profundo, interrumpido solo por el suave chapoteo del agua contra el bote. Todo parecía inmóvil, como si el mundo entero estuviera en pausa. «¿Qué sientes?», preguntó el maestro. «Siento paz», respondió Ren después de un momento. «Aquí no hay ruido, ni distracciones». Osin sonrió.
Ren frunció el ceño, intentando comprender. Pero, maestro, no acabo de entenderlo. El maestro levantó uno de los remos y lo dejó caer suavemente al agua. La vida es como el agua, a veces clara y otras veces turbia. El aprendizaje en el silencio. Ren permaneció en el monasterio durante meses, practicando la meditación junto al lago espejado. Día tras día, intentaba poner en práctica las lecciones del maestro. A veces, su mente se agitaba como el agua en una tormenta, pero con paciencia, aprendió a dejar que las olas se calmaran por sí solas. Un día, mientras meditaba junto al lago, una leve brisa agitó la superficie del agua. Ren abrió los ojos y observó cómo las ondas deformaban los reflejos de las nubes y las montañas. Recordó las palabras del maestro: la calma llega cuando deja de resistirse. Cerró los ojos nuevamente y dejó que su mente se asentara. Con el tiempo, entendió que la paz no era algo que pudiera buscar o atrapar. Era un estado que surgía naturalmente cuando dejaba de luchar. Osin, siempre observador, notó el cambio en su discípulo. Un día, mientras ambos miraban el lago al atardecer, el maestro habló. ¿Has entendido ya el mensaje? Ren asintió, agradecido. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero también sabía que la respuesta siempre había estado dentro de él, esperando a ser descubierta. La grulla y la montaña. En un rincón remoto del mundo, rodeado de montañas que parecían tocar el cielo, se encontraba un monasterio llamado Eterna Quietud. Este lugar, conocido por su profunda paz, había sido el hogar de generaciones de monjes que dedicaban su vida a comprender el flujo natural de la existencia. El monasterio estaba construido al pie de la montaña sin fin, una colosal formación que nadie había logrado escalar completamente. Los ancianos decían que la montaña tenía un espíritu propio, y que sus secretos solo se revelaban a aquellos que podían dejar atrás su ego y escuchar el lenguaje del silencio. El maestro del monasterio, un anciano llamado Ryoku, era venerado por su sabiduría. No obstante, sus enseñanzas a menudo confundían a sus discípulos. No usaba palabras grandilocuentes ni explicaciones complejas, prefería relatos simples, preguntas abiertas, y en ocasiones, largos silencios. Entre sus discípulos se encontraba una joven llamada Sora, quien había llegado al monasterio buscando respuestas tras años de sufrimiento y confusión. La inquietud de Sora. Sora era diligente en su práctica, pero su mente siempre estaba llena de preguntas. Maestro Ryoku, ¿cómo encuentro la paz en medio del caos? ¿Cómo supero mi miedo al fracaso? ¿Por qué siento que, aunque medito, mi corazón sigue inquieto? El maestro escuchaba en silencio. Un día, le respondió. Sora, ¿has observado a las grullas que sobrevuelan la montaña? Ella asintió. Sí, maestro. Las veo cada mañana mientras traigo agua del río. Entonces, observa más de cerca. Mañana, síguelas hasta donde te lleven. El vuelo de la grulla. Al amanecer, Sora vio una grulla blanca alzando el vuelo hacia la montaña. Obedeciendo al maestro, dejó el monasterio y comenzó a seguirla. La grulla volaba con elegancia, su movimiento parecía completamente natural, sin esfuerzo. Sora la observaba con fascinación mientras ascendía más y más hacia los riscos. El camino se volvió cada vez más empinado y difícil. Sora tropezó, se lastimó las manos y perdió el rastro de la grulla varias veces. Finalmente, exhausta, encontró un claro en la montaña donde la grulla estaba posada junto a un estanque diminuto y cristalino. Sora se acercó al agua para calmar su sed, y, al mirar su reflejo, notó que el cansancio había dejado marcas en su rostro. Fue entonces cuando escuchó la voz de Ryoku, resonando en su mente como un eco. ¿Qué ves en el agua, Sora? Ella murmuró para sí misma. Veo mi rostro. Veo mis heridas, pero también veo algo más. La grulla, como si entendiera sus pensamientos, desplegó sus alas y alzó el vuelo de nuevo. Sora decidió seguirla una vez más. La tormenta en la montaña.
A medida que ascendía, el clima cambió drásticamente. Una tormenta repentina trajo viento y lluvia que la empaparon por completo. Sora buscó refugio bajo una saliente rocosa, temblando de frío. Su mente comenzó a llenarse de dudas. ¿Por qué me envió el maestro aquí? ¿Qué tengo que aprender en medio de esta adversidad? Mientras observaba la tormenta, recordó una de las enseñanzas del maestro. El viento sopla, y las ramas se inclinan. No luches contra la corriente, sé como el árbol que danza con el viento. Inspirada, Sora decidió no resistirse. Cerró los ojos, dejó de temblar, y en lugar de luchar contra la tormenta, simplemente la aceptó. Con el tiempo, el viento amainó y la lluvia se transformó en un suave goteo. Cuando abrió los ojos, notó que la tormenta no solo había limpiado el aire, sino también algo dentro de ella. El guardián de la cumbre. Al día siguiente, Sora alcanzó un punto cercano a la cima. Allí encontró a un anciano vestido con ropas simples, sentado en una roca con una expresión serena. Su presencia parecía formar parte de la montaña misma. ¿Quién eres?, preguntó Sora, intrigada. El anciano sonrió. Soy el guardián de la montaña. He esperado mucho tiempo para recibir a alguien como tú. ¿Alguien como yo?, replicó Sora. Alguien dispuesto a escuchar lo que la montaña tiene que decir. El anciano señaló hacia el horizonte, donde las nubes se extendían como un océano blanco. Dime, Sora, ¿qué buscas al subir hasta aquí? Ella reflexionó antes de responder. Busco paz, comprensión. Pero ahora me pregunto si la montaña no es más que un reflejo de lo que ya llevo dentro. El anciano asintió. La montaña no tiene respuestas. Solo tiene senderos. Las respuestas las traes tú. Sora cerró los ojos, por primera vez, sintió una profunda calma. Comprendió que no necesitaba llegar a la cima para sentirse completa. La montaña había cumplido su propósito mostrándole su propio camino interior. El regreso al monasterio. Cuando Sora regresó al monasterio días después, encontró a Ryoku meditando junto al río. Al verla, él simplemente sonrió. ¿Qué aprendiste, Sora? Ella respondió con humildad. Aprendí que la montaña no tiene cumbre, maestro. Cada paso en su sendero es suficiente. Ryoku asintió. Y esa es la lección más importante. La paz no está en el destino, sino en caminar sin buscar más allá de lo que cada momento ofrece. Desde ese día, Sora continuó su práctica con una nueva perspectiva. Ya no se aferraba a las preguntas ni buscaba respuestas. Su mente, como la grulla que vuela sin esfuerzo, se movía al ritmo de la vida, libre y en calma. El sabio del bosque eterno. En un rincón apartado del mundo, donde los bosques eran tan densos que apenas dejaban pasar la luz del sol, existía un lugar conocido como el bosque eterno. Según las historias, este bosque no tenía principio ni fin, y quienes se internaban en él con un propósito claro encontraban respuestas inesperadas, pero aquellos que lo atravesaban con dudas o miedos, nunca regresaban. En medio de este bosque vivía un sabio llamado Kaien. Su nombre significaba «mar Pacífico», aunque nunca había visto el océano. Los aldeanos de las regiones cercanas decían que Kaien tenía un entendimiento profundo de la vida, y que su sabiduría era como el bosque mismo, densa, oscura y llena de misterios, pero también de claridad para quienes se atrevían a explorarlo. Kaien no se llamaba maestro ni pretendía enseñar. Sin embargo, quienes lo encontraban siempre regresaban transformados, como si algo en su interior hubiera despertado. Riku, un joven agricultor, había escuchado hablar de Kaien desde niño. Llevaba años luchando con sentimientos de vacío y descontento. Su vida, aunque sencilla y estable, le parecía carente de significado. Se sentía atrapado entre el pasado que lo atormentaba y un futuro incierto. Una noche, tras una discusión con su familia sobre su deseo de dejar la aldea,
Riku decidió emprender un viaje hacia el bosque eterno. Estaba convencido de que Cayen podía darle respuestas. Antes de partir, un anciano de la aldea le advirtió. El bosque eterno no es un lugar como cualquier otro. No sigas un sendero, porque te perderás. Deja que el bosque te guíe. Riku no entendió esas palabras, pero las guardó en su corazón mientras cruzaba los límites del bosque al amanecer. El laberinto viviente. El interior del bosque era abrumador. Árboles inmensos se alzaban hacia el cielo, sus copas formando un techo natural que apenas dejaba entrar luz. Caminó durante horas, pero cada rincón parecía idéntico al anterior. ¿Cómo se supone que encuentre a alguien aquí?, pensó con frustración. Mientras descansaba junto a un arroyo, un sonido capturó su atención. Era un suave crujido, como pasos en las hojas secas. Al girarse, vio a un zorro de pelaje rojizo que lo observaba desde la distancia. El zorro no huía ni se acercaba, simplemente lo miraba con ojos brillantes. Tras un instante, comenzó a caminar lentamente hacia el interior del bosque. Intrigado, Riku decidió seguirlo. Después de seguir al zorro durante lo que parecieron horas, Riku llegó a un claro. En el centro había una pequeña cabaña hecha de madera y piedras cubiertas de musgo. Junto a la cabaña estaba Cayen, un hombre de cabello blanco y rostro sereno, sentado en una roca y tallando un pequeño trozo de madera. Cayen no levantó la vista, pero habló con voz clara. Riku, has tardado en llegar. El joven quedó atónito. ¿Cómo sabe mi nombre? Cayen sonrió ligeramente. El bosque me lo dijo. Pero no es tu nombre lo importante. Dime, ¿qué buscas aquí? Riku se sentó frente al sabio, nervioso. Siento que mi vida no tiene sentido. No sé quién soy ni qué quiero. He venido porque creo que usted puede ayudarme. Cayen lo miró por primera vez, con ojos que parecían ver más allá de su apariencia. ¿Quieres respuestas o quieres aprender a escuchar? Riku no supo qué responder. Tras un momento, Cayen se levantó y señaló un sendero apenas visible entre los árboles. Camina por ese camino hasta que encuentres el gran árbol. No te detengas, no regreses y no preguntes por qué. Solo camina. Aunque desconcertado, Riku obedeció. El sendero parecía interminable. Mientras caminaba, Riku se enfrentó a sus propios pensamientos, recuerdos de errores del pasado, miedos al futuro y dudas sobre su decisión de buscar a Cayen. Pero entonces, llegó al gran árbol. Era un coloso de la naturaleza, con raíces tan grandes como casas y ramas que parecían sostener el cielo. Riku se sentó bajo su sombra, exhausto. ¿Qué se supone que debo hacer aquí?, preguntó en voz alta. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del árbol. Riku cerró los ojos y escuchó el susurro del bosque. Por primera vez, dejó de luchar contra sus pensamientos y simplemente observó cómo fluían, como hojas llevadas por un arroyo. Poco a poco, sintió una calma desconocida. No había respuestas claras, pero tampoco preguntas urgentes. Solo estaba él, el árbol y el momento presente. Riku regresó a la cabaña de Cayen al día siguiente. Antes de que pudiera hablar, el sabio lo llevó a un río cercano. Allí, le entregó una piedra y le dijo: «Tira esta piedra al agua y dime qué ves». Riku lanzó la piedra al río. El impacto creó ondas que se extendieron por la superficie. «Veo cómo el agua se altera», respondió. Cayen asintió. Así es tu mente cuando te aferras a pensamientos, miedos y deseos. Ahora, observa lo que ocurre después. Riku esperó. Lentamente, las ondas desaparecieron y el agua volvió a su estado de calma. El río no lucha contra la piedra. La deja caer, la recibe y sigue fluyendo. Así deberías ser con tus pensamientos y emociones. No los rechaces, pero tampoco te aferres a ellos. Durante las semanas que siguieron,
Riku permaneció en el bosque, ayudando a Cayen en sus tareas diarias mientras seguía aprendiendo. Una tarde, Cayen le mostró un espejo roto. ¿Qué ves?, preguntó. Mi reflejo, pero está distorsionado, respondió Riku. Cayen dejó el espejo sobre una roca y añadió. Así es como te ves cuando te aferras a una imagen rígida de ti mismo. No eres tus pensamientos ni tus emociones. Eres como el bosque, siempre cambiante, siempre creciendo, pero completo en cada momento. Riku entendió que había pasado toda su vida buscando algo que ya estaba dentro de él. El regreso a la aldea. Cuando Riku decidió regresar a su aldea, Cayen le entregó una pequeña figura tallada en madera. Era un zorro, como el que lo había guiado al principio. Recuerda, dijo Cayen, el bosque no tiene principio ni fin. Cuando dudes, cierra los ojos y escucha. Las respuestas están en el silencio. Riku agradeció al sabio y partió. Al llegar a su aldea, todo parecía igual, pero él había cambiado. Ya no buscaba un propósito externo, porque había encontrado paz en el simple hecho de existir. El sonido del silencio. En lo alto de una montaña rodeada de densos bosques había un templo donde un maestro zen llamado Ryokan enseñaba a sus discípulos. Ryokan era conocido por su forma de enseñar a través de paradojas y silencios, lo que desconcertaba a muchos pero iluminaba a quienes perseveraban. La llegada de Kaeru. Un joven llamado Kaeru llegó al templo buscando respuestas. Había pasado años intentando meditar, estudiar y entender los textos sagrados, pero cuanto más aprendía, más confuso se sentía. Maestro Ryokan, dijo al encontrarse con el sabio anciano, he viajado desde muy lejos para aprender de usted. Mi mente está llena de preguntas, y el ruido de mis pensamientos me impide encontrar paz. Ryokan lo miró con calma y señaló una campana de bronce colgada en el patio. ¿Qué oyes ahora? Kaeru inclinó la cabeza y escuchó. Solo había el sonido del viento entre los árboles y el canto distante de los pájaros. No escucho nada fuera de lo común, maestro, respondió. Ryokan sonrió. Ven conmigo al amanecer, y hablaremos más sobre el sonido. Kaeru pasó la noche inquieto, intentando imaginar que podría enseñarle la campana, pero al amanecer se presentó puntual. El sonido de la campana. Ryokan lo llevó al patio. El sol apenas comenzaba a iluminar el cielo. Con un movimiento suave, el maestro golpeó la campana con un pequeño martillo de madera, y un sonido claro y vibrante llenó el aire. ¿Qué escuchas?, preguntó Ryokan. Escucho el sonido de la campana, respondió Kaeru. El maestro esperó en silencio hasta que el sonido comenzó a desvanecerse. ¿Y ahora? Kaeru frunció el ceño, tratando de encontrar una respuesta adecuada. Ya no escucho nada, maestro. Ryokan negó con la cabeza. Escucha con más atención. Kaeru cerró los ojos, tratando de concentrarse. Al principio no percibió nada, pero luego notó algo más allá del silencio, el murmullo del viento, el canto de los pájaros, incluso el latido de su propio corazón. Ahora lo entiendo, maestro. Aunque el sonido de la campana se ha ido, otros sonidos siguen presentes. Ryokan sonrió. ¿Y cuando esos sonidos también cesen, qué quedará? Kaeru no supo qué responder. El ruido interno. Durante los días siguientes, Ryokan asignó a Kaeru una tarea, debía sentarse junto a la campana y escuchar. Nada más. Al principio, Kaeru se sintió frustrado. Su mente estaba llena de pensamientos, recuerdos del pasado, preocupaciones sobre el futuro, dudas sobre si estaba perdiendo el tiempo. Pero con cada día que pasaba, los pensamientos comenzaron a calmarse. Una tarde, mientras escuchaba el silencio después del sonido de la campana, Kaeru tuvo una revelación. Se dio cuenta de que su mente, como la campana, producía ecos que no necesitaban ser analizados ni combatidos. Solo necesitaban ser observados hasta que se desvanecieran por sí solos. Esa noche,
Kaeru fue a ver al maestro. Maestro, he entendido algo. El ruido en mi mente es como el sonido de la campana, si no lo toco una y otra vez, se desvanece. Ryokan asintió, pero no dijo nada. La prueba del silencio. Un día, Ryokan llevó a Kaeru a un sendero en el bosque. Allí se detuvo frente a un arroyo cuyo suave murmullo era casi imperceptible. Kaeru, necesito que cruces este arroyo sin hacer ruido. El joven miró el agua con incertidumbre. Cada piedra parecía resbalar, y las corrientes del agua eran lo suficientemente profundas como para producir un chapoteo si no pisaba con cuidado. Kaeru intentó cruzar, pero el sonido de sus pasos perturbaba la calma. Regresó al maestro, avergonzado. Lo siento, maestro. No puedo cruzar sin hacer ruido. Ryokan lo observó en silencio por un momento antes de hablar. El problema no es el ruido que haces al cruzar, Kaeru. El problema es tu resistencia a escucharlo. Kaeru frunció el ceño, pero luego comprendió. Cruzó el arroyo de nuevo, pero esta vez dejó que el sonido de sus pasos y el chapoteo del agua fueran parte de la experiencia. Cuando llegó al otro lado, Ryokan sonrió. Ahora estás empezando a entender. El verdadero silencio. Con el tiempo, Kaeru comenzó a ver que el silencio no era la ausencia de sonido, sino la aceptación de lo que era, sin resistencia. Un día, mientras meditaba junto a la campana, un fuerte viento azotó el monasterio, haciendo que las ramas de los árboles golpearan las ventanas. En lugar de frustrarse, Kaeru sonrió. Dejó que el ruido lo atravesara sin intentar detenerlo. Cuando Ryokan pasó por allí, le dijo: Maestro, finalmente entiendo. El sonido y el silencio no son opuestos. Ambos están siempre presentes, pero solo cuando dejo de luchar contra ellos puedo experimentar verdadera paz. Ryokan asintió, satisfecho. La campana no te enseñó nada, Kaeru. Tú aprendiste porque escuchaste más allá de ella. La lección de por vida. Kaeru permaneció en el templo varios años, ayudando a otros discípulos a encontrar el silencio en medio del ruido. Cuando finalmente decidió regresar a su aldea, el maestro le entregó un pequeño martillo de madera, como el que usaba para tocar la campana. Recuerda, Kaeru, el silencio no está en el mundo exterior, sino en tu capacidad de abrazar todo lo que oyes, incluso los ecos de tu propia mente. Kaeru se inclinó profundamente y partió, sabiendo que la verdadera lección no era el sonido de la campana, sino el espacio que dejaba cuando desaparecía. El jardín del vacío. En una pequeña aldea rodeada de montañas había un monasterio conocido por su peculiar jardín. No era un jardín lleno de flores ni arbustos ornamentales, sino un espacio amplio y desprovisto de vegetación, cubierto de arena blanca y piedras cuidadosamente dispuestas. Este lugar era conocido como el Jardín del Vacío. Los monjes que vivían allí dedicaban sus días a meditar, cuidando el jardín y rascando la arena para crear patrones ondulados. Los aldeanos decían que el jardín contenía secretos profundos sobre la vida, pero nadie sabía exactamente cuáles. La inquietud de Hiro. En la aldea vivía un joven llamado Hiro. Era inquieto y ambicioso, pero también frustrado. Había intentado muchas cosas en su vida: aprender a pescar, cultivar la tierra, incluso practicar la escritura de poesía. Pero en todo lo que emprendía encontraba un vacío que no podía llenar. Un día, Hiro decidió visitar el monasterio y hablar con el maestro del Jardín del Vacío. Maestro, dijo Hiro, inclinándose profundamente, he venido porque siento que algo me falta. He trabajado duro y aprendido muchas cosas, pero mi corazón sigue inquieto. No sé qué hacer para encontrar la paz. El maestro, un hombre de avanzada edad llamado Daisetsu, lo observó con ojos llenos de serenidad. Si buscas paz, debes primero vaciarte. Hiro frunció el ceño, sin comprender. ¿Vaciarme? ¿Qué significa eso? El maestro no respondió directamente. En cambio, le pidió que lo acompañara al jardín.
El jardín como espejo. Al llegar al jardín, Hiro quedó sorprendido por su simplicidad. Solo había arena blanca, piedras de diferentes tamaños y formas, y patrones ondulados que se extendían de un extremo al otro. ¿Qué ves?, preguntó el maestro. Veo un espacio vacío, respondió Hiro. ¿Vacío? Daisetsu sonrió levemente. Mira de nuevo. Hiro miró con más atención. Se dio cuenta de que cada piedra estaba cuidadosamente colocada, y los patrones en la arena parecían emular el flujo del agua o el viento. Es simple, pero no vacío, dijo finalmente. El maestro asintió. Así es tu mente, Hiro. Crees que está vacía porque no encuentras lo que buscas. Pero no ves que ya contiene todo lo necesario. Hiro intentó entender, pero el concepto parecía escaparse de su comprensión. El cuenco lleno de té. Esa tarde, el maestro llevó a Hiro a la sala principal del monasterio y le ofreció té. Tomó un cuenco vacío y comenzó a llenarlo con cuidado. Sin embargo, no se detuvo cuando el té llegó al borde, y pronto el líquido comenzó a derramarse. Maestro, el cuenco ya está lleno, exclamó Hiro, alarmado. Daisetsu se detuvo y lo miró con una expresión tranquila. Así es tu mente, Hiro. Está llena de expectativas, deseos y conceptos. No hay espacio para algo nuevo. El joven comprendió parcialmente el mensaje, pero aún no sabía cómo aplicarlo. El trabajo en el jardín. El maestro le asignó a Hiro una tarea simple: rascar la arena del jardín para borrar los patrones y luego crear nuevos. Haz esto cada día, sin preguntar por qué, le dijo. Hiro obedeció, aunque al principio le parecía una tarea inútil. Pasaba horas bajo el sol, arrastrando el rastrillo por la arena y tratando de imitar los patrones que había visto antes. Pero cada vez que terminaba, el viento o la lluvia arruinaban su trabajo, y debía empezar de nuevo al día siguiente. Con el tiempo, comenzó a notar algo curioso. Mientras trabajaba, su mente se aquietaba. Los pensamientos que lo atormentaban desaparecían, y solo existía el momento presente, el sonido del rastrillo, la textura de la arena, el movimiento de su cuerpo. Un día, después de varias semanas, se dio cuenta de que no se sentía frustrado cuando el viento borraba su trabajo. En cambio, simplemente lo veía como una oportunidad para empezar de nuevo. La enseñanza del vacío. Una mañana, mientras Hiro trabajaba en el jardín, el maestro se acercó y observó su labor en silencio. Hiro, ¿qué has aprendido?, preguntó finalmente. Hiro se detuvo, apoyando el rastrillo en la arena. Al principio, creía que este jardín era un lugar vacío. Pero ahora entiendo que el vacío no es la ausencia de algo, sino el espacio donde todo puede suceder. Daisetsu asintió con una sonrisa. Exacto. La mente, como este jardín, debe mantenerse libre de cargas innecesarias para que pueda reflejar la verdad. El vacío no es un estado de carencia, sino de posibilidad. Hiro se inclinó profundamente, agradecido. El regreso a la aldea. Cuando Hiro regresó a su aldea, ya no buscaba llenar su vida con actividades o logros. En cambio, abrazaba cada momento tal como venía, sin intentar aferrarse a él ni cambiarlo. Los aldeanos notaron el cambio en él y le preguntaron qué había aprendido en el monasterio. Hiro respondió con una sonrisa. Aprendí que el vacío no es algo que deba temer, sino algo que debo cuidar. Con el tiempo, Hiro se convirtió en un guía para los demás, enseñándoles que la paz no se encuentra al llenar el vacío, sino al aprender a apreciarlo. Y así, la lección del jardín del vacío vivió no solo en Hiro, sino en todos aquellos que estaban dispuestos a escuchar. El árbol torcido. En una remota aldea rodeada de colinas verdes y campos de arroz, había un templo humilde conocido como el Monasterio del Sauce. El nombre no provenía de la cantidad de sauces en el lugar, sino de un árbol solitario, torcido y antiguo, que se alzaba junto al templo.
Este árbol era objeto de curiosidad y burla para muchos, pues su tronco estaba inclinado de manera extraña y sus ramas crecían en direcciones impredecibles. En este templo vivía el maestro Zen Hiroshi, un hombre tranquilo y sabio, conocido por sus enseñanzas llenas de metáforas. La frustración de Yukion. Un joven llamado Yukion llegó al templo buscando al maestro. Su rostro reflejaba impaciencia y frustración. Maestro Hiroshi, he venido porque mi vida es un caos. No importa cuánto me esfuerce, nada sale como espero. Todo lo que hago parece torcido, fuera de lugar. Quiero encontrar equilibrio y orden. Hiroshi sonrió y señaló el árbol torcido. Ven conmigo. Llevaron a Yukion al árbol, cuyas ramas se extendían como si lucharan contra el viento. Mira este árbol, Yukion. ¿Qué opinas de él? Es feo y desordenado, respondió Yukion sin dudar. No se parece a los árboles rectos y hermosos del bosque. Hiroshi asintió con calma. Te entiendo. Ahora, quédate aquí conmigo durante la tarde. La sombra imperfecta. Mientras el sol se movía por el cielo, Hiroshi y Yukion se sentaron bajo la sombra del árbol. Aunque el tronco estaba torcido y las ramas desiguales, su sombra cubría perfectamente a los dos. ¿Te molesta la sombra?, preguntó Hiroshi. No, maestro. La sombra es refrescante y cómoda, respondió Yukion. Hiroshi lo miró con una ligera sonrisa. ¿Ves? Aunque el árbol no es recto, cumple su propósito. Su forma, que parece desordenada a los ojos de algunos, es perfecta para lo que es. Yukion frunció el ceño, tratando de comprender. El desafío del árbol recto. Al día siguiente, Hiroshi llevó a Yukion a un bosque cercano. Allí, encontraron un árbol recto, alto y majestuoso. Sus ramas se extendían simétricas hacia el cielo. Yukion, quiero que cortes una rama de este árbol y construyas un banco para el templo. El joven obedeció, pero al intentar cortar una rama, se dio cuenta de que era demasiado dura y recta para trabajarla fácilmente. Tras varios intentos frustrados, regresó al maestro. Maestro, este árbol es hermoso, pero su madera es demasiado difícil de moldear. Hiroshi asintió y lo llevó de regreso al árbol torcido. Ahora intenta con este. Cuando Yukion cortó una rama del árbol torcido, descubrió que su madera era flexible y fácil de trabajar. En poco tiempo, había creado un banco sólido y funcional. ¿Qué has aprendido, Yukion? Que este árbol, aunque torcido, es más útil que el otro para ciertas cosas. Hiroshi sonrió. Exactamente. Lo que parece una imperfección puede ser una fortaleza en el contexto adecuado. El propósito oculto. Hiroshi llevó a Yukion al templo y le asignó la tarea de observar el árbol torcido todos los días durante una semana. Al principio, Yukion lo veía con escepticismo, pero con el tiempo comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto, como sus ramas daban refugio a las aves, como su tronco inclinado formaba un asiento natural para los viajeros cansados, y como las gotas de lluvia resbalaban suavemente por sus hojas para nutrir las raíces. Cuando terminó la semana, Yukion regresó al maestro con una nueva perspectiva. Maestro, creo que entiendo. Este árbol no necesita ser recto para ser valioso. Su forma única es lo que lo hace especial. Hiroshi lo miró con calma. Yukion, ¿por qué sigues viendo tu vida como un caos? Tal vez las curvas de tu camino, los giros inesperados, no son defectos, sino parte de tu propósito. La transformación de Yukion. Con el tiempo, Yukion comenzó a aceptar su vida tal como era. En lugar de luchar contra sus imperfecciones, aprendió a trabajar con ellas. Descubrió que su creatividad florecía precisamente por su capacidad de adaptarse a situaciones imprevistas. Un día, mientras meditaba bajo el árbol torcido, un grupo de aldeanos pasó por el templo. Uno de ellos señaló el árbol y dijo: «Ese árbol sigue siendo tan feo como siempre».
Yukion sonrió y respondió. Tal vez no sea recto ni simétrico, pero este árbol ofrece sombra, refugio y madera útil. Su valor no está en su apariencia, sino en lo que da. El maestro Hiroshi, observando desde la distancia, sonrió con satisfacción. Yukion había comprendido una verdad fundamental: la belleza y el propósito no siempre están en la perfección, sino en la autenticidad. Desde ese día, el árbol torcido dejó de ser objeto de burla y se convirtió en un símbolo del templo, recordando a todos que lo que parece desviado o inusual a los ojos del mundo puede ser, en realidad, perfecto en su propia manera. El eco del valle. En una aldea rodeada por montañas, vivía un joven llamado Akio. Era conocido por su temperamento impetuoso y su incapacidad para controlar sus emociones. Si algo no salía como esperaba, reaccionaba con enojo o frustración, y sus palabras cortantes solían alejar a quienes querían ayudarlo. Un día, tras una acalorada discusión con su familia, Akio decidió buscar respuestas. Había oído hablar de un sabio que vivía en un monasterio en lo alto de las montañas, un lugar donde las personas encontraban paz y entendimiento. Sin pensarlo dos veces, emprendió el camino hacia allí. El encuentro con el maestro. Al llegar al monasterio, Akio fue recibido por el maestro Zenharu, un hombre mayor de ojos brillantes y expresión serena. «Maestro», dijo Akio con urgencia, «necesito tu ayuda. Mi vida está llena de conflictos, y siento que las personas siempre me hieren o me provocan. Quiero aprender a controlar mi ira». El maestro lo miró con una leve sonrisa. «Muy bien, Akio. Acompáñame al valle cercano». El grito en el valle. Haru llevó a Akio a un valle rodeado de altos acantilados. El lugar era tranquilo, y el único sonido era el murmullo del viento entre los árboles. «Akio, quiero que grites tan fuerte como puedas», le pidió el maestro. Confundido pero dispuesto a obedecer, Akio gritó con todas sus fuerzas. «Te odio». El eco devolvió sus palabras con claridad. «¿Te odio?». Akio frunció el ceño, molesto por lo que escuchaba. «Ahora», continuó Haru, «grita algo amable». Akio dudó un momento, pero luego dijo en voz alta: «Te aprecio». El eco respondió: «Te aprecio». Haru lo miró con calma. «¿Qué has aprendido, Akio?». El joven reflexionó por un momento y respondió: «El eco devuelve lo que le doy». Haru asintió. «Exactamente. Así es como funciona el mundo. Las palabras y emociones que proyectas hacia los demás regresan a ti, como este eco. Si envías odio, recibirás odio. Si envías aprecio, recibirás aprecio». La prueba del viento. Aunque las palabras del maestro resonaron en Akio, aún no estaba convencido de que pudiera cambiar su forma de reaccionar. «Maestro, entiendo lo que dices, pero hay momentos en los que no puedo evitar sentir ira. ¿Qué puedo hacer entonces?». Haru le pidió que se sentara y observó el viento que movía las hojas de los árboles cercanos. «¿Puedes detener el viento, Akio?», preguntó. «No, maestro, es imposible». «Entonces, ¿qué haces cuando el viento sopla fuerte?». «Me cubro o busco refugio», respondió Akio. Haru asintió. «La ira es como el viento. No siempre puedes evitar que surja, pero puedes decidir cómo responder a ella. En lugar de luchar contra tu enojo, obsérvalo, déjalo pasar como el viento. Si no lo alimentas, se disipará». La transformación de Akio. El joven se quedó en el monasterio durante varios meses, practicando la meditación y reflexionando sobre las enseñanzas del maestro. Día tras día, trabajó en observar sus emociones sin dejarse dominar por ellas. Un día, mientras Akio meditaba en el valle, una tormenta se desató repentinamente. El viento era fuerte y las gotas de lluvia golpeaban su rostro. Al principio sintió frustración, pero luego recordó las palabras de Haru. Cerró los ojos,
respiró profundamente y dejó que la tormenta siguiera su curso sin resistirse. Cuando la lluvia cesó y el viento amainó, Akio abrió los ojos y se sintió en paz. Había comprendido que la verdadera calma no dependía de las circunstancias externas, sino de su capacidad para aceptarlas sin reaccionar impulsivamente. El regreso a la aldea. Con el tiempo, Akio regresó a su aldea. Su familia y amigos notaron el cambio en él, ya no reaccionaba con enojo ante los contratiempos y sus palabras eran más amables. Cuando alguien lo provocaba, Akio respondía con paciencia y comprensión. Una tarde, un niño pequeño se le acercó mientras trabajaba en el campo. Akio, ¿cómo aprendiste a ser tan tranquilo? El joven sonrió y señaló las montañas. Un maestro me enseñó que el mundo es como un eco. Lo que das, recibes. Y también me mostró que la ira es como el viento, no puedes detenerla, pero puedes dejar que pase. Desde ese día, Akio compartió sus aprendizajes con quienes buscaban su consejo, y su vida se convirtió en un reflejo de las enseñanzas del maestro Haru. Aunque nunca dejó de escuchar el eco del valle, ahora entendía que el verdadero cambio siempre comienza en uno mismo. La carga del viejo monje. Había una vez un monasterio zen en lo alto de una montaña, rodeado de bosques densos y arroyos cristalinos. En este monasterio vivía un monje anciano llamado Tetsu, conocido por su profunda sabiduría y su paciencia inquebrantable. Aunque su cuerpo era frágil debido a la edad, su mente seguía siendo clara y serena. Un joven monje llamado Ren se unió al monasterio un día de otoño, lleno de energía y con muchas preguntas. A pesar de su juventud, su mente era un torbellino de inquietudes y deseos, buscando respuestas a los misterios de la vida. La lección del monje anciano. Después de algunos días de meditación y aprendizaje, Ren se acercó a Tetsu, deseoso de obtener respuestas más directas. Maestro, ¿cómo puedo alcanzar la paz interior que todos los monjes hablan? Siento que mi mente nunca se detiene. ¿Por qué no puedo hallar la tranquilidad que tanto busco? Tetsu lo miró fijamente, con una sonrisa suave. Ven, Ren, quiero mostrarte algo, dijo Tetsu, levantándose con dificultad. Con un leve suspiro, comenzó a caminar por el sendero que llevaba al bosque. Ren lo siguió, intrigado pero ansioso por recibir la sabiduría que tanto deseaba. El viaje hacia el río. El monje anciano caminó lentamente, con pasos firmes pero pequeños. Ren lo seguía, sintiendo su impaciencia crecer. Después de una larga caminata, llegaron a un río cristalino, rodeado de rocas y árboles. Tetsu se detuvo en la orilla y miró a Ren. Recoge esta carga, dijo Tetsu, señalando una gran canasta de bambú que estaba cerca de la orilla, llena de piedras pesadas. Ren, algo desconcertado, obedeció. Tomó la canasta y comenzó a cargarla, sintiendo el peso de las piedras de inmediato. El joven monje se preguntaba por qué el maestro lo había llevado hasta allí para hacer algo tan simple. Ahora, cruza el río, ordenó Tetsu. Ren miró el agua turbia y profunda del río y dudó por un momento, pero obedeció. Comenzó a caminar con la canasta de piedras sobre su espalda, luchando por cruzar el río, el agua helada subiendo por sus piernas. Pronto, el peso de las piedras lo hizo sentir aún más agotado, y sus pensamientos comenzaron a nublarse por el esfuerzo físico. Cuando finalmente llegó al otro lado, Ren dejó caer la canasta con alivio, respirando profundamente. Miró al maestro, esperando una lección. Tetsu, tranquilo, lo observó. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó el anciano. Agotado, maestro. Mi cuerpo está cansado y mi mente está llena de frustración. Tetsu sonrió. Ahora, cruza de nuevo, pero esta vez, ve sin la carga. Ren estaba confundido, pero obedeció nuevamente. Sin la canasta, cruzó el río rápidamente, sintiendo la frescura del agua sobre sus pies. Al llegar al otro lado, se giró hacia Tetsu, esperando una explicación. La lección de la carga. Tetsu lo miró serenamente, finalmente, dijo.
la carga que llevas no está en las piedras, sino en tu mente. Todo lo que llevas dentro, tus preocupaciones, tus deseos, tus miedos, son como estas piedras. Al igual que cruzaste el río con ellas, te esfuerzas en la vida, llevando ese peso innecesario. ¿Qué sucedería si soltases esa carga, si dejaras ir todo lo que te oprime? Ren miró al maestro, comprendiendo poco a poco las palabras del anciano. Su mente había sido como la canasta pesada, llena de pensamientos y emociones que no podía soltar. ¿Cómo suelto esa carga, maestro?, preguntó Ren. Tetsu se acercó y le puso una mano en el hombro. La clave no está en el control, sino en la aceptación. La mente se llena de pensamientos y deseos, pero el sufrimiento nace cuando luchas contra ellos. Aprende a observarlos, a dejarlos ser, sin aferrarte a ellos. Como las piedras en el río, no necesitas cargarlas para cruzar el flujo de la vida. El camino hacia la serenidad. Ren pasó las siguientes semanas meditando en el río, observando cómo el agua fluía sin esfuerzo, sin intentar detenerse ni resistir. Poco a poco, comprendió que la serenidad no era algo que pudiera alcanzar a través del esfuerzo, sino algo que surgía al soltar el peso de sus pensamientos y emociones. Con el tiempo, Ren comenzó a sentirse más ligero. Ya no sentía que necesitaba tener todas las respuestas, ni que debía controlar cada pensamiento que cruzaba por su mente. La paz llegó cuando dejó de luchar contra ella. Un día, mientras meditaba junto al río, Tetsu se acercó y lo observó. ¿Has aprendido algo, Ren? El joven monje sonrió con una serenidad que nunca antes había conocido. Sí, maestro. He aprendido que la paz no se encuentra en la lucha, sino en la aceptación. La vida fluye como el río, y yo solo debo permitir que me lleve sin cargarme con las piedras. Tetsu asintió con satisfacción. Muy bien, Ren. Recuerda siempre que el camino hacia la paz no es un destino, sino una forma de viajar. La serenidad es el río que fluye dentro de ti. Ren permaneció en el monasterio por muchos años más, y siempre recordó la lección del río. A lo largo de su vida, encontró que soltar la carga de la mente era la verdadera libertad, y su paz interior nunca volvió a ser perturbada. La flor de loto. En una antigua ciudad en la orilla de un río sereno, había un monasterio zen donde vivían muchos monjes que se dedicaban a la meditación y la enseñanza. Entre ellos, había un joven llamado Daiki, quien había llegado al monasterio en busca de sabiduría y paz. Aunque había sido un estudiante diligente, sentía que algo faltaba en su vida. Su mente seguía inquieta, su corazón agitado, y no encontraba la serenidad que tanto deseaba. Un día, mientras meditaba en el jardín del monasterio, el maestro Eiso, un monje anciano y sabio, lo observó desde lejos. El maestro, que había estado en silencio durante años, había notado el sufrimiento interior de Daiki, aunque éste no lo expresara abiertamente. Se acercó al joven con una calma profunda, y sin decir palabra, lo invitó a seguirlo hacia un pequeño estanque en el jardín. El estanque y la flor de loto. Cuando llegaron al estanque, Eiso señaló una flor de loto que emergía majestuosamente del agua clara. Su pétalo blanco brillaba bajo el sol, mientras que sus raíces se sumergían en las profundidades del agua turbia. La flor de loto, inmaculada y pura, parecía estar en perfecta armonía con su entorno. Daiki, dijo Eiso con voz suave, ¿qué ves en esta flor? Daiki, mirando fijamente la flor, respondió. Veo una flor hermosa que florece sobre el agua. Está limpia y perfecta, ajena a las imperfecciones del agua. Eiso asintió lentamente, y luego dijo. La flor de loto crece en el lodo. Sus raíces están profundamente sumergidas en el barro y la suciedad, pero no permite que nada de eso la toque. La flor es pura, incluso en el agua turbia. La enseñanza del barro. Daiki frunció el ceño, sin entender del todo el significado de las palabras del maestro. Eiso, observando la confusión en su rostro, lo invitó a que se sentara junto al estanque. Déjame preguntarte, Daiki, continuó el maestro,
¿Cuál es el propósito de la flor de loto? El joven monje pensó por un momento y luego respondió. El propósito de la flor es florecer. Es su naturaleza. Pero, ¿cómo puede ser eso posible en un entorno tan sucio como el que tiene debajo del agua? El maestro sonrió, acariciando su barba gris. La flor no lucha contra el barro. No trata de salir del agua sucia para alcanzar el aire limpio. Simplemente crece. A medida que crece, la flor se mantiene pura, por su propia naturaleza, no permite que el barro la manche. Así es la vida, Daiki. En el mundo, siempre habrá dificultades, sufrimiento y momentos turbios. Pero no son esos momentos los que definen tu vida. Lo que te define es cómo eliges crecer, cómo te mantienes en equilibrio a pesar del barro. El barro dentro de nosotros. Eiso tomó un puñado de tierra del borde del estanque y lo arrojó suavemente al agua. Las ondas se esparcieron, distorsionando temporalmente la superficie tranquila. ¿Qué ves ahora?, preguntó el maestro. Daiki observó el agua que ahora se había agitado por el barro y las ondas. El agua está turbia, respondió, con un tono pensativo. Y así es la mente humana, Daiki, dijo Eiso. Cuando estamos agitados, nuestra mente se convierte en un agua turbia. Pero si permitimos que las ondas se calmen, el agua volverá a ser clara. Y aunque el barro pueda estar presente, no tiene por qué ensuciar el agua. Lo mismo ocurre con nuestras emociones y pensamientos. Aunque surjan pensamientos oscuros o dolorosos, no es necesario aferrarse a ellos. Si dejamos que fluyan, sin resistirnos, podemos mantener la paz interna. Daiki permaneció en silencio, meditando sobre las palabras del maestro. Algo dentro de él comenzaba a hacer sentido, pero aún sentía que necesitaba más claridad. La verdadera purificación. El maestro Eiso, percibiendo la incertidumbre en Daiki, le ofreció una última lección. Daiki, ven, quiero mostrarte algo más. Eiso guió al joven monje a un rincón apartado del jardín, donde había una piedra lisa y pulida. En ella, descansaba una pequeña pala y un cubo de agua. Quiero que tomes esta pala y cavas un hoyo en la tierra, como si estuvieras limpiando un campo o cultivando un jardín, dijo el maestro. Daiki obedeció, levantando la pala y comenzando a cavar. Después de un tiempo, le preguntó al maestro. ¿Qué debo hacer ahora con la tierra que he cavado? Eiso sonrió y respondió. Tómala, y con el agua del cubo, riégala sobre las semillas que has plantado en el jardín. Haz que la tierra crezca. Daiki, curioso, lo hizo. Mientras regaba la tierra, se dio cuenta de que, aunque la tierra estaba mojada, no se volvió fangosa ni desagradable. Al contrario, la tierra parecía fértil, y las semillas que el maestro había plantado comenzaron a germinar. ¿Ves?, dijo Eiso. El agua puede nutrir la tierra, pero no necesita ser sucia. El agua que riega las semillas es pura, y aún así hace crecer lo que es bueno. El barro de la vida puede ser transformado. Todo depende de cómo elegimos ver las cosas, cómo elegimos vivir con el mundo tal como es. El florecer de Daiki. Con el paso del tiempo, Daiki continuó sus estudios y meditaciones en el monasterio, pero su corazón ya no estaba lleno de dudas ni de frustraciones. Había aprendido que la paz interior no era el resultado de escapar del sufrimiento o de la turbulencia, sino la capacidad de mantenerse sereno a pesar de todo lo que ocurría a su alrededor. Como la flor de loto, Daiki floreció en medio del barro de la vida, y su ser se llenó de la pureza que solo se encuentra cuando se acepta la impermanencia del mundo y se elige crecer con ella. En su último día en el monasterio, Daiki miró al estanque, observó la flor de loto que seguía floreciendo sobre las aguas turbias y comprendió que, al igual que esa flor, su vida también podría ser pura, sin importar las dificultades del camino. La verdadera sabiduría radica en aprender a vivir con el barro, al mismo tiempo, florecer en su presencia.